Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el caso Uribe, un caso que ha mantenido a Colombia en vilo. Y sabemos que nuestra audiencia quiere entender los últimos giros de este caso. Este caso ha captado la atención nacional e internacional, sin duda. Para ponernos en contexto, recordemos que Uribe, expresidente de Colombia, enfrenta acusaciones de manipulación de testigos y fraude procesal. Lo que me llama la atención es la estrategia de la defensa de Uribe. Parecen utilizar todas las herramientas a su disposición. Incluso han solicitado apoyo a figuras internacionales como el senador estadounidense Marco Rubio. Esto, por supuesto, plantea interrogantes sobre una posible interferencia extranjera en el proceso judicial colombiano. Una táctica que ha generado mucha controversia. Pero antes de entrar en detalles, creo que es importante establecer un panorama claro de las acusaciones contra Uribe. Me parece perfecto. ¿De qué se acusa exactamente a Uribe? Bueno, el núcleo del asunto radica en la afirmación de que aliados de Uribe contactaron a un ex líder paramilitar, Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, quien estaba cumpliendo condena en una prisión estadounidense. La acusación es que buscaron persuadirlo para que testificara en contra del senador Iván Cepeda, un conocido crítico de Uribe. O sea, la Fiscalía argumenta que esto constituye un intento de manipular el proceso judicial, influyendo en el testimonio de un testigo clave. Pero ¿por qué sería tan importante el testimonio de Tuso Sierra en este caso? Bueno, el testimonio de Tuso Sierra es crucial, que podría vincular directamente a Uribe con grupos paramilitares, algo que el expresidente siempre ha negado. Es una pieza clave que podría cambiar el curso del juicio. Claro. Y por supuesto, la defensa de Uribe niega rotundamente estas acusaciones. ¿Cuál es su principal línea de argumentación? Su principal argumento es que las acusaciones son un intento de dañar la reputación y el legado de Uribe, impulsado por motivaciones políticas. Afirman que no existen pruebas contundentes que respalden los cargos y que la Fiscalía está actuando selectivamente en este caso. Es interesante que mencionen la selectividad de la Fiscalía. ¿Podrías profundizar en este punto? ¿A qué se refieren con eso? Bueno, la defensa argumenta que existen otros casos de corrupción en Colombia que no se investigan con la misma vehemencia que el caso Uribe. Señalan esto como evidencia de una persecución política. Entiendo. Entonces, no se trata solo de negar los hechos, sino de cuestionar el trasfondo del proceso judicial en sí mismo. Pero más allá de la motivación política, están empleando otras estrategias legales. Efectivamente, el equipo legal de Uribe ha sido bastante activo en sus maniobras legales. Han presentado una tutela, un mecanismo de protección legal en Colombia, contra la jueza que lleva el caso, Sandra Liliana Heredia. ¿Y cuál es el objetivo de esta tutela? ¿A qué se debe esta acción legal contra la jueza Heredia? La tutela es un intento de retrasar el juicio argumentando que la jueza tiene un sesgo en contra de Uribe. Esperan que, al cuestionar la imparcialidad de la jueza, puedan sembrar suficientes dudas para que el caso sea desestimado por motivos procesales. Me pregunto si esta estrategia de la tutela no podría tener un efecto contrario al que buscan. Podría interpretarse como una señal de debilidad o de falta de argumentos sólidos. Es un riesgo que están tomando. Si la tutela es rechazada, podría fortalecer la posición de la Fiscalía y debilitar la imagen de Uribe frente a la opinión pública. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la apelación a actores internacionales. Esa carta enviada al senador Marco Rubio me dejó perplejo. ¿Cuál es la intención detrás de esta acción? ¿A qué se debe esta búsqueda de apoyo internacional? Es una jugada que ha desatado un debate importante. En la carta alegan irregularidades en el caso y solicitan al senador Rubio que inicie una investigación al respecto. Buscan generar presión desde el exterior, pero también desviar la atención del proceso judicial en Colombia. Están llevando sus reclamos a un senador estadounidense. Una decisión audaz que plantea serias implicaciones para la independencia judicial de Colombia. Los críticos lo ven como un intento de socavar la soberanía colombiana, al invitar a la intervención extranjera en un asunto legal interno. Argumentan que sienta un precedente peligroso y genera dudas sobre la integridad del sistema judicial colombiano. Pero desde la perspectiva de la defensa de Uribe, seguramente argumentarían que simplemente están buscando un juicio justo y que están utilizando todas las vías disponibles para garantizarlo. ¿Crees que este argumento tenga peso en el contexto actual? Es un argumento que puede resonar en algunos sectores, especialmente entre aquellos que ya tienen una opinión favorable de Uribe. Sin embargo, para otros, esta estrategia puede parecer una maniobra desesperada para evadir la justicia. Entonces, tenemos acusaciones, una defensa que contraataca y ahora este elemento internacional. La situación se está calentando. Y no podemos ignorar el papel de los medios de comunicación en todo esto. Parece que medios como la revista Semana han entrado de lleno en la contienda. ¿Cómo ves el rol de los medios en este caso? ¿Crees que están influyendo en la opinión pública? Sin duda, el panorama mediático juega un papel fundamental en la percepción pública del caso. Semana, en particular, ha publicado artículos muy críticos con la jueza Heredia.
¿Y cuál es el enfoque de estos artículos? ¿Qué tipo de información están difundiendo? Se centran en acciones legales pasadas de la jueza, particularmente una demanda que presentó contra el Estado colombiano, y tratan de presentarlas bajo una luz que se alinea con la narrativa de persecución política impulsada por los partidarios de Uribe. Es decir, al destacar estas acciones pasadas, intentan desacreditar a la jueza y sembrar dudas sobre su objetividad en el manejo del caso Uribe. ¿Crees que este tipo de publicaciones puede tener un impacto real en el desarrollo del juicio? Es difícil medir el impacto directo, pero sin duda contribuyen a crear un clima de desconfianza hacia la jueza y a fortalecer la narrativa de la defensa de Uribe. Es fascinante cómo los diferentes actores están tejiendo sus narrativas y compitiendo por la influencia en este complejo drama legal. ¿Qué otros actores, además de los medios de comunicación, están jugando un papel relevante en este caso? Organizaciones de derechos humanos, grupos de víctimas del conflicto armado, figuras políticas, todos tienen un interés en el desenlace de este juicio. En medio de todo esto, la jueza Sandra Liliana Heredia se enfrenta a un escrutinio y una presión inmensos. Debe ser abrumador estar en el ojo del huracán. ¿Qué información tenemos sobre la jueza Heredia? ¿Cómo está lidiando con esta situación? Es importante recordar que detrás de los titulares y las maniobras legales hay un ser humano que se ha convertido en el centro de esta intensa batalla. La jueza Heredia ha mantenido un perfil bajo, limitándose a sus funciones dentro del proceso judicial. Y a pesar de las críticas y los ataques, ha recibido el apoyo de organizaciones judiciales como Azonal, que defienden su integridad e independencia. ¿Qué papel están jugando estas organizaciones en la defensa de la jueza Heredia? ¿Qué tipo de apoyo le están brindando? Azonal ha emitido comunicados públicos respaldando a la jueza Heredia, destacando su trayectoria profesional y su compromiso con la justicia. También han denunciado las amenazas e intimidaciones que ha sufrido durante este proceso, un aspecto profundamente preocupante de toda esta situación. Estas amenazas son un recordatorio de la enorme presión y los riesgos que conlleva presidir un caso con tanta carga política. Y hablando de riesgos, llegamos a otro elemento crucial, la prescripción del delito. Este podría ser un factor determinante en el destino del caso. ¿Podrías explicarnos cómo la prescripción podría afectar el juicio contra Uribe? La prescripción establece un límite de tiempo para la persecución de un delito. En el caso de Uribe, el tiempo corre y se acerca el momento en que los delitos por los que se le acusa podrían prescribir. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? ¿Podría Uribe quedar libre de cargos simplemente porque ha pasado mucho tiempo desde los hechos? Es una posibilidad real. Si el juicio se prolonga demasiado, los cargos contra Uribe podrían ser desestimados debido a la prescripción. Por eso las maniobras legales de la defensa, como la presentación de la tutela y la apelación a actores internacionales, son vistas por algunos como tácticas dilatorias. Es decir, están tratando de ganar tiempo esperando que la prescripción juegue a su favor. Y esto nos lleva a la jugada del senador Wilson Arias, quien ha desafiado públicamente a Uribe a renunciar a su derecho a invocar la prescripción, si realmente cree en su inocencia. ¿Qué opinas de esta estrategia? ¿Crees que tendrá algún efecto en el caso? Es una jugada arriesgada para ambos. Arias busca presionar a Uribe, obligándolo a elegir entre defenderse en base a los méritos del caso o enfrentar acusaciones de utilizar maniobras legales para evitar una investigación completa. Uribe, por su parte, se ve en la disyuntiva de ceder a la presión o arriesgarse a que la opinión pública lo perciba como culpable. Es como una partida de ajedrez con apuestas altísimas. Cada movimiento y contramovimiento tiene un peso significativo y consecuencias potenciales. Este caso es un reflejo de la compleja relación entre poder, política y sistema judicial, y de cómo estas fuerzas pueden colisionar de manera dramática. Es un caso fascinante que nos permite observar cómo funcionan las instituciones. ¿Y cómo se desarrolla la lucha por el poder en un país como Colombia? Definitivamente. Has ayudado a conectar los puntos y arrojar luz sobre algunas de las complejidades. Pero antes de continuar, me gustaría conocer tu opinión sobre un aspecto específico de la estrategia de la defensa. La afirmación de que la demanda pasada de la jueza Heredia es un indicio de sesgo contra Uribe. Me parece una exageración. ¿Qué piensas tú? Bueno, es una afirmación que ha generado mucha controversia. Analicemos el argumento de la defensa. Están haciendo énfasis en una demanda que la jueza Heredia presentó contra el Estado colombiano en 2008. Esta demanda estaba relacionada con un decreto firmado por Uribe durante su presidencia que afectaba a las primas especiales que recibían los funcionarios judiciales. O sea, básicamente estaba demandando por cambios en su remuneración que se implementaron durante el mandato de Uribe. Pero, ¿cómo se conecta esto con el caso actual? ¿Es realmente un argumento válido para alegar un sesgo en contra de Uribe? Intenta presentarlo como evidencia de una vendetta personal contra Uribe, sugiriendo que su antiguo resentimiento por este decreto ahora está influyendo en su manejo del caso. Pero eso me parece un salto lógico enorme.
Muchos jueces y funcionarios probablemente se vieron afectados por este decreto, así que no necesariamente se traduce en un sesgo personal. No podría ser que la jueza Heredia simplemente estuviera defendiendo sus derechos como funcionaria judicial. Es importante considerar el contexto general. Esta demanda no fue presentada únicamente por la jueza Heredia, sino que fue una acción colectiva en la que participaron múltiples funcionarios judiciales que consideraron que su remuneración se había visto afectada injustamente por el decreto. Entonces, se trataba más de proteger sus intereses profesionales y los de sus colegas, no de un ataque dirigido a Uribe, que es posible que la defensa esté utilizando esta demanda para desviar la atención de las acusaciones contra Uribe, crear una cortina de humo. Es una posibilidad. Al centrarse en la jueza Heredia y cuestionar su imparcialidad, la defensa intenta desviar la atención de las pruebas que la Fiscalía ha presentado contra Uribe. Y la revista Semana parece estar jugando un papel en la amplificación de esta narrativa. ¿Cómo describirías la cobertura que ha hecho Semana de este caso? Su cobertura se ha inclinado fuertemente hacia el señalamiento de esta demanda pasada, presentándola como prueba de un sesgo. Esto contribuye a moldear la opinión pública y alimentar la narrativa de persecución política que promuevan los partidarios de Uribe. Casi pareciera que están intentando crear un juicio mediático, ejerciendo una enorme presión sobre la jueza, influyendo en la percepción pública del caso. ¿Crees que ese tipo de cobertura mediática puede afectar la independencia de la justicia? La libertad de prensa es fundamental en una democracia, pero también es importante que los medios actúen con responsabilidad y eviten la difusión de información sesgada o sin fundamento. Es un recordatorio de la dinámica de poder en juego y de cómo diferentes actores utilizan sus plataformas para moldear la narrativa en torno a esta batalla legal de alto riesgo. Y mientras tanto, la jueza Heredias se encuentra en una posición extremadamente vulnerable, sometida a un escrutinio implacable y a presiones de diferentes sectores. Es una situación difícil para cualquier persona, y más aún para alguien que tiene la responsabilidad de impartir justicia en un caso tan complejo y con tantas implicaciones. Todo esto es mucho para procesar y plantea muchas preguntas sobre la relación entre el poder, la política y el sistema judicial en Colombia. ¿Hacia dónde crees que se dirige este caso? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Es difícil predecir el desenlace de este caso. Hay muchas variables en juego. El resultado dependerá de las decisiones de la jueza Heredia, de las estrategias de la defensa y la fiscalía, y de la influencia de factores externos como la opinión pública y la presión internacional. Pero volviendo a un elemento clave que mencionamos antes, la prescripción. Todavía estoy tratando de entender cómo esto podría afectar el caso. ¿Podríamos repasar este punto? Por supuesto. Recuerda que la prescripción establece un plazo para que la fiscalía presente cargos después de que se haya producido un presunto delito. Entonces, si el juicio se prolonga demasiado, los cargos contra Uribe podrían ser desestimados simplemente porque ha pasado demasiado tiempo. ¿Es correcto? Exacto. Por eso, las maniobras legales de la defensa, como la presentación de la tutela y la apelación a actores internacionales, son vistas por algunos como tácticas dilatorias. Están intentando ganar tiempo con la esperanza de que la prescripción juegue a su favor. Y el senador Wilson Arias ha desafiado públicamente a Uribe a renunciar a su derecho a invocar la prescripción si realmente confía en su inocencia. ¿Qué implicaciones tiene este desafío para Uribe? ¿Cómo crees que responderá? Es una situación complicada para Uribe. Si renuncia a la prescripción, estaría demostrando confianza en su inocencia, pero también estaría aceptando someterse a un juicio que podría resultar en una condena. Si por el contrario se aferra a la prescripción, podría evitar una condena, pero a costa de dañar su imagen pública y generar sospechas sobre su culpabilidad. Es un juego de alto riesgo para él. Por un lado, quiere defenderse de estas serias acusaciones. Por otro lado, el reloj sigue corriendo y cada retraso lo acerca a la posibilidad de escapar a la rendición de cuentas, a través de un tecnicismo legal. Es un delicado equilibrio que debe mantener. Su decisión final tendrá un impacto significativo en el desarrollo del caso y en la percepción pública de su inocencia o culpabilidad. Haces un trabajo increíble al desglosar esta intrincada situación. Me has ayudado a comprender a los actores claves, sus motivaciones y las posibles consecuencias de sus acciones. Es un caso con muchas capas y matices, y es importante considerar todas las perspectivas. Definitivamente estoy obteniendo una imagen más clara de las complejidades involucradas. Pero ahora tengo aún más curiosidad sobre lo que todo esto significa para el panorama político de Colombia. ¿Y su futuro? Es una pregunta que está en la mente de muchas personas. Este caso ha expuesto algunas divisiones profundas dentro de la sociedad colombiana y ha planteado preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la integridad de sus instituciones. Se siente como un momento crucial, donde el resultado podría tener repercusiones duraderas. ¿Qué es que el resultado de este juicio podría afectar la confianza de la gente en el sistema judicial? Sin duda, si el juicio se percibe como justo e imparcial, podría fortalecer la confianza en el sistema judicial.
Pero si se percibe como un proceso manipulado o influenciado por intereses políticos, podría erosionar aún más la confianza en las instituciones. Y el elemento internacional agrega otra capa de complejidad. La participación del senador estadounidense Marco Rubio plantea interrogantes sobre la influencia extranjera y la posibilidad de que presiones externas afecten los asuntos internos de Colombia. ¿Cómo ves la implicación de actores internacionales en este caso? Es una situación delicada. Por un lado, es legítimo que la defensa de Uribe busque apoyo internacional para garantizar un juicio justo. Por otro lado, la intervención de actores extranjeros puede interpretarse como una intromisión en los asuntos internos de Colombia. Este caso ciertamente ha abierto una caja de Pandora de problemas. Y es difícil predecir a dónde conducirá finalmente. ¿Cuáles son tus expectativas a largo plazo? Creo que independientemente del resultado del juicio, este caso tendrá un impacto duradero en la política y la sociedad colombiana. Ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la transparencia y garantizar la independencia del Poder Judicial. Es una reflexión importante. Este caso nos recuerda que la democracia es un proceso en constante construcción y que la lucha por la justicia y la transparencia es una tarea que nos compete a todos. La participación ciudadana, el debate público informado y la defensa de los principios democráticos son esenciales para construir un futuro más justo y equitativo para Colombia. Tienes toda la razón. Es crucial recordar que la democracia no es algo estático, sino un proceso dinámico que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. No podemos permitir que la apatía o la desinformación nos lleven a la indiferencia frente a temas tan cruciales para el futuro de nuestro país. Porque la justicia no se alcanza por inercia, sino por la acción constante de una sociedad comprometida con la verdad y el respeto al Estado de Derecho. Has mencionado la importancia de la información y el análisis crítico. ¿Qué recomendaciones le darías a nuestra audiencia para comprender mejor este caso y sus implicaciones? En primer lugar, les diría que busquen información de diversas fuentes, que contrasten las versiones y que no se queden solo con la información que les llega por un solo canal. Es decir, no se conformen con una sola versión de la historia. Buscar diferentes perspectivas para construir una visión más completa. Además, es importante prestar atención a los argumentos de ambas partes, tanto de la Fiscalía como de la defensa, y analizar las pruebas que se presentan. Y no dejarnos llevar por la emoción o la pasión, sino buscar un análisis objetivo y racional. La objetividad es clave para comprender un caso tan complejo como este. Y por último, les recomendaría que no subestimen el poder de la opinión pública. ¿En qué sentido? ¿Cómo puede la opinión pública influir en un proceso judicial? Bueno, la opinión pública puede generar presión sobre las instituciones y sobre los actores involucrados en el caso. Un público informado y activo puede ser un factor determinante para garantizar que el proceso se lleve a cabo con transparencia e imparcialidad. La democracia no se agota en las urnas, se construye día a día a través de la participación activa de los ciudadanos. Bueno, creo que hemos cubierto mucha información en esta inmersión. Has hecho un trabajo excepcional a guiarnos a través de este caso tan complejo. Ha sido un placer compartir mi análisis con ustedes. Espero que esta información les sea útil para comprender mejor el caso Uribe y sus implicaciones para Colombia. Para nuestros oyentes que deseen profundizar en este caso y otros temas de la actualidad colombiana, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis en profundidad y diversas perspectivas sobre la realidad de nuestro país. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para no perderse ninguno de sus videos. Y por supuesto, agradeceríamos mucho que nos dejaras un me gusta si te ha gustado este episodio. Hasta la próxima.